Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día 10 de febrero, en la misa se va a proclamar el texto que hemos venido estudiando, que hace parte del Evangelio de Marcos. Este texto está tomado de su capítulo 6, versículos 53 al 56. ¿Qué nos dice este Evangelio de Marcos? Es corto, vamos a leerlo y después vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Dice así: terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atacaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos le tocaron quedaron salvados. Bien, aquí hay algo importante que es necesario hacer insistencia. Es la realidad de Cristo Jesús como Salvador. La realidad de Cristo Jesús que sana, que reconforta, que alivia. Vemos pues cómo aquí en este texto de Marcos Jesús va a diferentes lugares y se desplaza por los lagos, por los mares para llegar a otros territorios, ¿no? Bastante complicada la situación de evangelización y de acciones concretas de amor y misericordia de Cristo Jesús. La cosa es que la gente reconocía al Salvador. Es decir, que en realidad sí hubo un gran conocimiento, una gran noticia de ese Mesías. Un Mesías que hablaba con mucha autoridad y un Mesías que respaldaba esas palabras con obras concretas, acciones concretas. Aquí vemos cómo la gente acudía a Cristo Jesús cuando lo reconocieron. Reconocer a Cristo Jesús. Reconocer a Cristo Jesús implica un acercamiento. Y resulta que nosotros muchas veces nos acercamos a Cristo Jesús buscando siempre alivio. Estamos en situaciones bastante difíciles, situaciones económicas muy duras, problemáticas familiares muy hondas, situaciones de orden psicológico bastante complejas, depresiones, tristezas, ¿no? Deseos de escapar. No es gratuito tanto desajuste y tanto desenfreno en la vida del ser humano. Pero aparece Cristo Jesús, entonces la gente lo reconoce y quiere alivio, quiere sanar. Terminando este texto que acabamos de leer, me llama la atención cómo cuando la gente saca a sus enfermos y los pone en las plazas, mire lo que hace Cristo Jesús. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedía que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvados. Mire que no dice quedaron sanados, o recuperaron la salud, o fueron curados, no, fueron salvados. ¿Qué significa eso? Que seguramente muchos de ellos, al tocar el manto de Jesús, de él salía una fuerza, como le pasó a esta mujer, ¿no?, que tocó el manto de Jesús, y por su fe por la fe que tenía en Cristo Jesús, de Cristo Jesús salió una fuerza y la mujer quedó sana. Aquí la gente quería tocar por lo menos el manto de Jesús, y dice que, ¿no?, y cuando la tocaron, ¿no?, la orla del manto de Jesús, quedaron salvados. No dice curados, salvados. Seguramente muchos quedaron sanados y salvados. Tal vez otros no se curaron, pero sí igualmente quedaron salvados. Es decir, que Jesucristo trae la salvación. Tal vez no te traiga la salud, pero sí te trae la salvación, te trae la paz, te trae el consuelo, te hace reconocer los pecados, te hace saber pecador, te hace ver que existe una esperanza, que existe una razón para vivir, que no todo es oscuridad. Y esa es la gran noticia del Evangelio, es que nuestra vida no termina 4 metros bajo tierra como termina para un ateo, o como dicen por ahí, que se difumina el ser humano si es muy malo. No, siempre hay
una esperanza, la salvación, Cristo Jesús, que salva, que salva. Tal vez usted está enfermo y seguramente no se ha curado de su enfermedad. Y usted pide al Señor, hasta dice, Señor, es que no te acuerdas de mí. Señor, es que mira, yo he conocido tantas personas que se sanan, ¿por qué yo no? Entonces, hay muchas cosas que a veces uno no entiende en la acción de Cristo Jesús en la vida del ser humano. Pero una cosa sí es bien clara. Jesucristo fue para salvar al género humano, para quitarle el pecado. Jesucristo no vino a sanar, aunque sanaba a muchos. Jesucristo no vino a quitar la pobreza, aunque se la quitaba mucho. Jesucristo no vino a traer paz al mundo, no, pero traía paz a las personas que acogían a Él. Porque si fuera así, entonces no existiría guerras en el mundo. Si fuera así, pues no existiría enfermedad. Si fuera así, pues no existiría pobreza. No, Jesucristo viene aquí es a salvar al hombre, para que salvando a esa vida, es que salvar es sacarlo de su situación de pecado. Una vez sacado de la situación de pecado, ¿qué hace la persona? Trabaja por la paz, trabaja por la pobreza, trabaja por la justicia, busca el bien común. Eso es. Si Cristo vino acá como Mesías, ¿no?, para acabar con la situación de violencia y de guerra, entonces me pregunta, ¿y por qué entonces todavía hay violencia y guerra? Entonces él no es Mesías. Entonces fracasó en su accionar, fracasó en su propósito, fracasó en su misión. Es que Cristo vino por los pobres. ¿Y entonces por qué hay tanta pobreza? ¿Qué pasó allí? Entonces también fracasó en su misión. ¿Qué sucedió? ¿Jesucristo era comunista o qué? Es que Jesucristo vino a instaurar un nuevo orden de justicia, pero aquí se vive injusticia. Entonces, ¿en qué consiste en realidad esta situación? Porque si miramos que Jesucristo, por eso mucha gente duda, tiene fe. Y si Jesucristo existe y Dios existe, ¿por qué existe entonces tanta la maldad? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existe tanta pobreza? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanto desasosiego? Si Jesucristo tanto nos ama y tanto nos quiere, ¿por qué existe todo eso? Cuando la persona sale como a la plaza donde pasa Jesús y se reconoce enfermo y lo busca y trata de tocarlo, Jesucristo, es decir, tratar de tocar a Cristo Jesús es estar bien cerca de Él. Entonces, Jesucristo viene a salvar, y muchos de ellos, y todos ellos quedaron salvados. Como termina el texto, pero quiero ser preciso, y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvados. Cuando el ser humano se siente ya salvado, que se quedaron salvados, es decir, Jesucristo vino a salvarme. Y entonces esa salvación se tiene que luchar, trabajar, cuidar con temor y temblor. Pero aquí es donde está la clave. Si yo me siento salvo, redimido, ¿qué hago? Tengo que cuidar eso. Y al cuidar esa salvación, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hombre, pues Jesucristo me salvó, Jesucristo me redimió. Entonces ahora yo tengo que empezar a multiplicar eso que recibí. Entonces así es cuando se entiende que se puede extender la paz, que se puede extender la justicia, que se puede extender la verdad, que se puede trabajar por la pobreza. Jesucristo dice en su palabra, ¿no?, pobres siempre tendrás entre ustedes. Pobres siempre van a tener entre ustedes, siempre van a tener pobres. Es que Jesucristo no vino a erradicar la pobreza, ni a acabar con las guerras, no. Jesucristo vino a salvarnos, y con la ayuda del ser humano es que se trabajan todo tipo de realidades humanas. Pero que esas realidades humanas, ¿no?, que sufre el ser humano, que sufre la persona humana, con una realidad de orden espiritual, se van solucionando y se van acabando todos esos aspectos que deterioran tanto la vida del ser humano. Cristo que salva, Cristo que llena, Cristo que planifica. Vamos a ejemplos un poco más aterrizados, concretos, allá en su casa. Piense en alguien que siempre sea el amargado, el aguafiestas, el mal geniado, el que no se le puede hablar, el que todo lo deteriora, el que siempre siempre le saca problemas a las soluciones, en lugar de solucionar los problemas. Piense en alguien en su casa, pues tal vez puede ser usted, ¿no? Imagínese entonces a esa persona que cambia, porque siente que Jesús lo salva.
inmediatamente esa persona que se siente salvada, redimido, inmediatamente esa persona tiene que cambiar. Entonces ya no va a ser esa persona agria, amargada, prepotente, chismosa, que habla de todo el mundo, que se cree pues que es la que sabe, la que conoce, los malos son ellos, y es el bueno. Esa persona que empieza a sentirse salva, empieza a cambiar. Por eso las conversiones, por eso el cambio de vida, por eso la transformación de la historia en cada hombre que acepta, ¿no?, el paso de Jesús por su vida, y el Señor salva. Ponían a los enfermos en las plazas para que el Señor los tocara, el Señor los sanara. El Señor quiere sanar, pero antes de sanar, Él lo que quiere es salvarlo, salvarlo. Mostrarle el camino de salvación. Aquí se trabaja para salvación y hay que trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.